todos. Hoy el presidente Biden está recibiendo alcaldes, jefes de policía, comisionados municipales y otros expertos para conversar en la Casa Blanca sobre cómo el plan de rescate para Estados Unidos está ayudando a hacer a nuestras comunidades más seguras. El presidente alienta a más comunidades a utilizar estos fondos para invertir más en la lucha contra la criminalidad violenta y a utilizar estos recursos lo antes posible a medida que nos adentramos al verano. Más de 10.000 millones de dólares se han utilizado o comprometido para la seguridad pública bajo el plan de rescate. Eso incluye más de 300 comunidades y más de la mitad de los estados. El dinero se está utilizando para mantener policías en servicio activo, invertir en programas de salud mental, problemas por abuso de sustancias, respuestas a situaciones de crisis y otros problemas para enfrentar las causas subyacentes de la criminalidad. Esto viene de todo el país. Queremos saber cómo esto está ayudando a cambiar la situación y queremos escuchar de esos líderes. El alcalde de Kansas City, Missouri, Quentin Lucas, nos va a hablar de cómo va a utilizar estos fondos para evitar la desincorporación de funcionarios públicos y para adquirir nuevas tecnologías policiales. Debido a este espacio fiscal, también están buscando contratar otros 150 oficiales de policía. El alcalde fue elegido en 2018 y sirvió previamente en el Consejo de la ciudad. Después, el jefe James White del Departamento de Policía de Detroit, junto con el alcalde Duggan, ha utilizado cerca de 110 millones de dólares del plan de rescate para adquirir cámaras corporales, equipos de detección de armas y 30 millones de dólares para mejorar los servicios de patrullaje. El jefe White es un veterano de 2 décadas en el Departamento de Policía de Detroit y desde su juramentación y gracias al plan de rescate, la ciudad ha experimentado una baja de 18% en los homicidios en comparación con el año anterior. Hablarán brevemente, responderán preguntas, luego van a hablar con el presidente, así que les cedo la palabra. Muchas gracias, es un honor estar con todos ustedes en el día de hoy. Estoy aquí para hablar de seguridad pública, no solo en Kansas City, sino en muchas ciudades del país. Si pensamos hace algunos años teníamos problemas de presupuestos ajustados y un repunte en la criminalidad. Este plan de rescate ha sido muy importante para nosotros. En Kansas City, por ejemplo, los policías habrían perdido sus empleos, se habrían congelado los salarios y la ciudad se habría hecho más peligrosa. En lugar de eso, hemos podido invertir en múltiples áreas de importancia. Hemos escuchado recientemente sobre la policía comunitaria, pero esto no se puede dar sin policía. El plan de rescate nos permite invertir en oficiales de policía, en mejoras salariales para asegurarnos de reclutar y retener los buenos oficiales en Kansas City. Además de eso, tecnología de comunicaciones en Kansas City. Una inversión de 10 millones de dólares del plan de rescate nos permite invertir en múltiples áreas para seguir trabajando inteligentemente para la resolución de crímenes, para la seguridad de nuestros funcionarios y para usar estos fondos en áreas como reclutamiento e intervención. Como alcalde tengo la experiencia de experimentar esto no solo con mi cuerpo de policía, sino también con nuestros colegas en otras ciudades estadounidenses. Y en cada caso escuchamos de la gente, de los alcaldes, que este apoyo ha sido fundamental para que las ciudades sean más seguras y para que todos en la comunidad tengan oficiales de policía que cuenten con el tiempo y la oportunidad de involucrarse con los vecindarios. Le doy las gracias al presidente por darnos esta oportunidad con el plan de rescate para Estados Unidos. Estoy ansioso por nuestra conversación de esta tarde y vamos a hablar de cómo podemos trabajar en conjunto, la policía, los políticos y otros aquí en Washington, para afianzar la seguridad de nuestras ciudades de cara al verano. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy James White, jefe de policía de Detroit. Yo asumí esta función el 1 de junio del año pasado, después de servir en la ciudad de Detroit por 24 años. Pasamos por la bancarrota en Detroit y regresé. Realmente me honra tener esta experiencia y poder regresar y reconocer que lo que está pasando en nuestro país con los cuerpos de policía, los departamentos de policía tienen que ser innovadores.
No basta con la labor policial, hay que tener programas comunitarios de salud mental y múltiples otros programas. Habiendo sido jefe adjunto cuando la ciudad pasó por la bancarrota y sabiendo lo que eso significa, prefiero ser el jefe ahora que tenemos estas inversiones bajo el plan de rescate para Estados Unidos en ciudades como Detroit. Esto nos ha permitido hacer varias cosas. Primero que nada, tener más policías en áreas con alta incidencia de criminalidad en la ciudad. Estamos analizando las estadísticas de criminalidad en distintas áreas de la ciudad, pero aparte de eso podemos darle a nuestros policías entrenamiento moderno, desarrollar protocolos de entrenamiento basados en las mejores prácticas y utilizar nuestras instalaciones para mejorar los estándares necesarios en estos tiempos, para que nuestros policías estén perfectamente equipados para lidiar con los asuntos en nuestras comunidades. Lo más interesante que tenemos es entrenamiento para intervención en situaciones de crisis. Cuando asumí esta función teníamos oficiales especializados en 3 de nuestros precintos. Ahora podemos hacerlo en 6 de nuestras jurisdicciones y esperamos que de aquí a fin de año lo tengamos en todas las 12 jurisdicciones policiales, los precintos policiales. Esto es importante no solamente para los policías, sino también para la ciudadanía, el tener profesionales entrenados en temas de salud mental y policías entrenados para enfrentar problemas de salud mental, reconocer la situación cuando enfrentan a una persona en crisis y en lugar de caer en una actuación violenta o errática, el tener a estos policías entrenados es algo increíble. Es sumamente útil, algo que no teníamos antes. Y una última cosa es que el centro de entrenamiento nos da la oportunidad también de reclutar. En este momento, el reclutamiento de funcionarios policiales es difícil y estamos tratando de aprovechar las oportunidades. Esto ha sido vital para lo que queremos hacer en nuestra ciudad. La Asamblea General de Missouri acaba de aprobar una propuesta sobre el presupuesto de Kansas City. ¿Cuál es su reacción y qué opina usted de esta aprobación? Creo que es importante tener soluciones locales a problemas locales. Por eso el plan de rescate para Estados Unidos ha ayudado tanto. El dinero llega directamente a las ciudades y a los estados para resolver estos problemas. No creo que alguien que está lejos tenga mejores respuestas que el personal local. Y gracias a los fondos del plan de rescate y nuestra colaboración con funcionarios diferentes niveles, ha llevado a soluciones como las que pide la gobernación. Yo no apoyo nada que nos evite trabajar con nuestros departamentos de policía y líderes comunitarios para buscarle soluciones al problema de la criminalidad. Este gobierno ha hablado frecuentemente de lo crucial que es el darle fondos a la policía. Se ha hablado de entrenamiento de funcionarios en situaciones de crisis, pero tienen estos programas que requieren la diversificación del personal o algo que tenga que ver con responsabilidad o supervisión. En Detroit estamos en el momento de establecer un director de diversidad e inclusión. Esto me ha permitido incorporar distintos componentes de diversidad e inclusión. Ya tenemos algunos, pero reconocemos que podemos mejorar y queremos hacerlo. Esto viene del hecho de que no tuvimos recortes presupuestarios. Como habría sido si no tuviéramos el dinero. Pero están hablando de un coordinador. Estamos hablando de un proceso. Para nosotros, para nuestros funcionarios, tenemos un coordinador y tenemos un programa derivado de ello. Y ese es el principal método de responsabilidad. No, es uno de múltiples. Cuando hablamos de la participación comunitaria, no se puede combatir la criminalidad sin la comunidad. Tiene que haber confianza en la policía y tenemos que forjar confianza. Es sumamente importante cuando hablamos de transparencia en la labor policial,
Eso es lo que proveen o nos brindan estas oportunidades de entrenamiento. Adoptar las mejores prácticas, tener transparencia y ser innovadores. Como seguimiento de aquí en más, en su comunidad y en otras, eh, ¿cuál piensa usted que es la necesidad más apremiante que tienen? De entre todas, en cuanto a confianza de la comunidad, mire, creo que hay una razón por la que hemos hablado de la retención de funcionarios. Queremos funcionarios que puedan interactuar con las comunidades, con los vecinos, que sean conocidos por los vecinos. En la mayoría de las ciudades del país, poca gente dice que quiere eliminar la policía. Más bien quieren interactuar con la policía en otros términos. Quieren gente que tenga el tiempo de interactuar con la comunidad. Por eso es tan importante, porque así es como se edifica la confianza para prevenir la criminalidad y desarrollar una colaboración. No se trata de un solo programa mágico que resuelva todo esto, sino de asegurar que hay una inversión integral en el Departamento de Policía con suficientes policías, interacción con las comunidades, trabajadores sociales en los departamentos de policía, y estos fondos nos van a ayudar a invertir en estas áreas, sin las cuales tendríamos que despedir policías, recortar programas sociales y otros recursos necesarios para que la gente confíe en la policía. Pregunta fuera de micrófono. ¿Tienen ustedes alguna solicitud específica para el presidente de los recursos que necesitan? Ciertamente somos parte del proceso. Cuando nosotros arrestamos a alguien, luego intervienen las cortes, la fiscalía. Tenemos múltiples necesidades. Y después viene la intersección entre la criminalidad, enfermedades mentales, y ciertamente reconocemos que tenemos otros problemas en el país. Hay múltiples factores que inciden en la criminalidad. Así que no vamos simplemente a arrestar a toda la gente para resolver el problema. Tenemos que hacer mucho trabajo. Así que yo voy a hablar de ese tipo de inversiones, el apoyo comunitario, con el programa Cese el Fuego Detroit. Creo que es sumamente importante. La salud mental es muy importante. La interacción con los tribunales es muy importante, y apoyar a los policías y asegurar que nuestros policías tengan el entrenamiento apropiado. Muchas gracias por acompañarnos hoy, se los agradezco. No se olvide. Un par de puntos más para comenzar. Tenemos muchas cosas en este último día. El presidente habló sobre la muerte del gobernante de Abu Dhabi. Los dos líderes honraron al jefe, el califa, y se reiteró el nexo entre Estados Unidos y el pueblo de los Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al alimento para niños, una actualización, ayer anunciamos una serie de medidas para incrementar el suministro de fórmula infantil segura después del retiro voluntario de productos de Abbott. El presidente ha hablado con las empresas para determinar qué se puede hacer para incrementar la seguridad de los productos, y se está pidiendo más flexibilidad en el programa WIC para poder distribuir estos productos. Los estados tienen contratos con los fabricantes y quieren tener flexibilidad. Así que si alguien usa asistencia a través de WIC, puede adquirir cualquier tipo de fórmula infantil. Esta tarde el secretario Vilsack le envió una carta a las distintas entidades para tener la máxima flexibilidad en el programa WIC. Algunos estados tomaron ciertas medidas, otros no. Así que este es un llamamiento adicional en ese sentido. Se le ha pedido a los distintos estados que revisen sus prácticas después de meses de conversaciones. Y la semana que viene se le va a dar seguimiento a esto con una carta que tendrá excepciones.
así que la gente pueda ir a las tiendas a adquirir los productos. Pero al mismo tiempo queremos generar esta flexibilidad para que los comerciantes puedan operar. Abbott ha dado más flexibilidad a los estados hasta el mes de agosto en la forma de reembolsos, así que los estados pueden adquirir suministros en forma adelantada de múltiples fabricantes y no solamente de aquellos con los que tienen contratos. Esto significa que las familias bajo el programa WIC pueden adquirir los programas disponibles desde ahora hasta agosto y los comerciantes pueden planificar. También estamos hablando de la importación de fórmula infantil desde el extranjero. Esto comenzará la semana que viene. Esto va a facilitar la importación de productos para los establecimientos comerciales en Estados Unidos. Los padres tienen muchas preguntas sobre esto, sobre qué hacer y a dónde ir, si no pueden obtener fórmula en este momento. El Departamento de Salud y Servicios Sociales tiene un nuevo portal con recursos e información que le dice a los padres dónde pueden adquirir la fórmula infantil, contacto con bancos de alimentos. Esto está en hhs.gov. En los próximos días se escucharán de más medidas para incrementar la seguridad con la fórmula de alimentación infantil. Para la semana que viene, el domingo, el presidente tendrá un discurso sobre policías abatidos en el cumplimiento de sus funciones en el año 2021. Esto será en el Capitolio. El presidente va a conferir condecoraciones a oficiales de policías que han demostrado valor extraordinario en el desempeño de sus funciones. El presidente también recibirá al primer ministro de Grecia para celebrar 201 años de la independencia de Grecia. Van a hablar de esfuerzos con los aliados y socios para apoyar al pueblo de Ucrania e imponer un costo económico a Rusia por su agresión no provocada. Después de la bilateral, el presidente y la primera dama ofrecerán una recepción en honor al primer ministro. El martes, el presidente y la primera dama ofrecerán una recepción en el Jardín de las Rosas en reconocimiento al mes de la herencia asiático-estadounidense del Pacífico y Hawái, celebrando la riqueza cultural e histórica de estas comunidades. Aunque hay diferencias, su futuro está interconectado en la experiencia estadounidense. El presidente después partirá para Seúl, Corea del Sur, para su primer viaje a Corea del Sur como presidente. Habrá anuncios la semana que viene y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, estará aquí el lunes para hablar del viaje. Un último punto que quería mencionar. Esta es mi última conferencia de prensa y quería comenzar con una serie de agradecimientos. Yo prometí que no me dejaría llevar por la emoción. Gracias. Quiero darle las gracias al presidente y a la primera dama por haberme confiado este trabajo en los últimos 15 meses. He hablado de esto antes, pero durante mi primera conversación con ellos en noviembre de 2020, después de las elecciones, estaba muy nerviosa cuando fui a verlos en Delaware, y de lo que hablamos en la mayor parte de la conversación fue sobre la importancia de restablecer la integridad, respeto y el civismo en la Casa Blanca. Este pedacito de mi trabajo aquí, mi interacción con todos ustedes, no significa esto que no salga a reducir nuestro sesgo de ascendencia irlandesa, el presidente y mío, lo reconozco, pero creo haber seguido el ejemplo de integridad y elegancia que ellos nos dan todos los días. Les estoy profundamente agradecida. No los voy a mencionar a todos, pero hay una familia Biden que se extiende mucho más allá del apellido. Y esto incluye a gente que ha trabajado con y para el presidente durante muchos años. Anita, Bruce, Cedric, Kate, Judy, Susan Dees, Jake, Evan, Annie, Alexander, tantos más. Y la razón por la que los menciono es porque parte de mi trabajo, de todos nosotros aquí, es representar y hablar de las políticas del gobierno. Ellos tienen integridad, compromiso para esforzarse hasta en los momentos más difíciles para hacer el mundo un lugar mejor para el pueblo estadounidense. Estoy agradecida. Gracias a el cuerpo de prensa. Muchos están aquí, otros no.
no tiene nada que ver conmigo personalmente, se están tomando sus días libres, pero ustedes conocen a muchos, para quienes no los conocen a todos, son gente inteligente, trabajadora y profundamente comprometida con el servicio público y excelentes seres humanos. La gente me pregunta, y ustedes se preguntarán también, si acaso Washington es un lugar lleno de corrupción, donde no ocurre nada bueno y vivimos en discusiones continuas. Miren, yo pienso todo lo contrario. Yo he trabajado con esta gente increíble en el gobierno, este equipo maravilloso, muchos están aquí, con ellos trabajo todos los días. Y como decía la semana pasada sobre Karine, esta gente va a brillar en el futuro. Y esta es la última parte. Quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí. Ustedes han sido un reto para mí, han debatido conmigo en ocasiones, hemos tenido desacuerdos. Esa es la democracia en acción. Ese es el trabajo. Sin ello, el gobierno no es tan fuerte. Y ustedes han tenido un papel fundamental. Gracias por lo que hacen, gracias por hacerme mejorar y gracias por el trabajo que hacen todos los días para fortalecer al país. Y estoy muy agradecida de todos ustedes también. Así que gracias por su papel, sus colegas aquí y en todo el mundo. Un último agradecimiento porque mi esposo está aquí y cualquiera que esté casado y tiene hijos sabe que sin un cónyuge notable esto no se puede hacer. Muchos de ustedes tienen hijos. Estoy viendo a Ashley, Ed, Mary, MJ. Y él no solamente me ha apoyado, sino que ha sido un compañero increíble y excelente padre. Bien. Pregunta era inteligible. No hemos esperado para actuar. Lo que hemos hecho desde el día que se anunció el retiro del producto, hemos trabajado con los productores y con los estados para alentarlos a ampliar la flexibilidad con el programa WIG, que es lo que la gente pregunta. Hemos trabajado con los fabricantes. Gerber ha incrementado la producción y otros fabricantes han incrementado también la producción en comparación con el año pasado. Todo este trabajo se ha venido haciendo desde hace meses, desde que se anunció el retiro. En el portal vimos la necesidad, especialmente en las últimas 24 horas. La gente tiene preguntas, necesita más información. Queremos que esté disponible y accesible para la gente. Pero antes de ese momento no habíamos visto lo que hemos visto en los últimos días. ¿Alguna reacción de la Casa Blanca sobre las imágenes que se difundieron esta mañana? Bueno, debo decir que todos hemos visto estas imágenes. Son perturbadoras. Este es un día en el que todos deberíamos estar recordando a un periodista excepcional que perdió la vida. Con estas imágenes que vimos del funeral en Jerusalén, lamentamos la interrupción de lo que debió ser una ceremonia pacífica en un momento tan delicado. Estamos en contacto con las autoridades israelíes y palestinas. Seguiremos en contacto, especialmente a la luz de lo que hemos visto hoy. No estamos involucrados directamente en ninguna investigación, pero estamos brindando toda la cooperación que sea necesaria. Pregunta fuera de micrófono. Comprendo. Esta era una reunión privada, no una discusión bilateral.
se conocen de hace mucho tiempo. Simon, si puedes respetar a tus colegas, se te agradecería. Pregunta ininteligible. La fórmula de alimentación infantil es esencial. Es algo tan importante que no haría falta tener la capacidad de atender este recurso, quizá tener una reserva nacional. Algunos miembros del Congreso han planteado la invocación de la Ley de Producción para la Defensa. Esto es algo que está en la mesa, pero esto nos ayudaría a atender estas situaciones en el largo plazo. Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos que los estados y otros puedan planificar a futuro. Ciertamente es un recordatorio, no solamente que tenemos que seguir trabajando estrechamente con los fabricantes, con los detallistas, los fabricantes, pero no hay una discusión en este momento de tener una reserva nacional, sino de encarar los problemas en la cadena de suministros y en la agilización de la fabricación. Usted mencionó la Ley de Producción para la Defensa, discúlpeme si no entiendo, pero ¿cómo funcionaría eso? Parece que el problema aquí no es de falta de capacidad. ¿Están buscando otros lugares que puedan producir esto? Ciertamente. Y la razón por la que esto tendría un impacto es porque la producción de fórmula infantil es algo tan especializado y específico que no se puede invocar la ley de producción para la defensa para modificar una planta que produce algo distinto para que se dedique a producir fórmula infantil. Esto se ha utilizado con otras industrias cuando se requiere un insumo químico o alguna pieza. En este momento estamos considerando esas opciones, pero el foco primordial está en dos áreas. Primero, en incrementar el suministro y el otro es en la disponibilidad. Y obviamente se está trabajando con los fabricantes en importaciones para que haya más fórmula infantil disponible y que sea accesible. Lo primero que podemos hacer es la flexibilización del programa WIC. Estamos trabajando también con Abbott para que hagan reembolsos para poder planificar. Y usted hablaba de aliviar los problemas de importación. ¿Se podrá adquirir fórmula directamente del extranjero? Ha habido limitaciones sobre esto porque ciertamente tenemos un alto nivel de procesos de aprobación de la FDA para contar con la mejor fórmula de alimentación infantil. Las fórmulas importadas tendrán que llenar estos requerimientos. Pero estamos trabajando con Abbott y Abbott tiene una responsabilidad de trabajar con la FDA y hacer lo que sea necesario para reanudar sus operaciones. Tenemos capacidad instalada en Estados Unidos. Ese no es el problema. El problema es que hubo un retiro en febrero y les recuerdo que se hizo porque una planta en Michigan tenía fórmula contaminada que causó la muerte de 2 bebés. Así que esto no es algo permanente o a largo plazo. Es para atender la situación actual. Gracias, Jan, y gracias por tu trabajo en estos 15 meses. Dice que Estados Unidos apoyaría a Suecia y Finlandia en su interés de integrarse a la OTAN. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos a opiniones en contrario? Estamos trabajando para aclarar la posición de Turquía. Lo remitiremos al gobierno de Turquía para más información sobre su posición. No hay duda, y ustedes lo habrán visto por las declaraciones públicas de múltiples líderes de la OTAN, que hay amplio respaldo de parte de los países de la OTAN respecto al interés manifiesto de Suecia y Finlandia de pedir su integración a la OTAN.
¿Alguna reacción de la Casa Blanca al anuncio de Elon Musk de dejar en suspenso la adquisición de Twitter a la espera de información sobre cuentas ficticias? Debo decir que esta es una potencial transacción de un inversionista privado y no tenemos comentarios sobre transacciones privadas. En general, nuestra opinión respecto a las plataformas de redes sociales y que es necesaria cierta reforma, pero no vamos a hacer comentarios sobre una transacción privada. Gracias por hacer todo esto. Un par de cosas. El presidente mismo espera hablar con la familia. Funcionarios de Seguridad Nacional han interactuado con la familia. No tengo llamadas o conversaciones que adelantar, pero si sucede, se los haremos saber. ¿Tiene planes el presidente de hablar con el gobierno de Israel directamente? Ciertamente hemos tenido contacto con ellos, hemos ofrecido apoyo y si necesitan asistencia específica nuestra, la brindaremos, pero no tengo nada que adelantar. Y sobre inmigración, hoy pudiera emitirse un fallo en Cortes Federales sobre el futuro del título 42. ¿Puede darnos una actualización sobre los preparativos para la posible suspensión del título 42? Los preparativos se han venido haciendo por parte del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Mayorkas. Como hemos dicho en el pasado, él ha delineado un plan que viene preparando desde el otoño para incrementar la capacidad en la frontera, tomando medidas para que nos preparemos para la suspensión del título 42. No voy a adelantarme a una decisión legal que no se ha emitido, ni voy a tratar de prejuzgar que pudiera ser el Departamento de Justicia. Ciertamente esto será un tema de discusión a futuro. En el otoño pasado se hablaba de casos legales entablados por familias separadas en la frontera. Y se decía, si esto le ayuda al contribuyente a ahorrar dinero, el gobierno anterior tenía una política de cero tolerancia. El presidente se siente bien con lo que está haciendo el gobierno en este momento. Recientemente se publicó que el Departamento de Justicia estaba pidiendo que se desestimaran estas querellas pidiendo compensación. Por curiosidad, ¿cómo se condice lo que está haciendo el Departamento de Justicia con lo que se dijo en el otoño pasado sobre llevar una forma de justicia para esta gente? Y el mismo presidente habló de una política criminal. El presidente considera que esto fue algo terrible e inhumano. Y la declaración se mantiene. Estas son negociaciones con el Departamento de Justicia. No tengo confirmación alguna al respecto. Lo remitiré a ellos para que hablen de el estatus de conversaciones con las familias. Gracias, Jen. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias de parte de todos nosotros. ¿Debes tener alguna información sobre los fabricantes de fórmula infantil? El Ejecutivo dice que se ha producido más fórmula infantil en las últimas semanas que en las semanas previas. ¿Cuál es el cronograma que pueden anticipar los padres? ¿Por cuánto tiempo se mantendrá este problema? Hay un par de puntos aquí. La pregunta es muy importante, pero es difícil adelantarnos. El suministro puede ser regional, puede ser rotativo. Algunos productores tienen procesos más expeditos que otros. Mucha gente visita tiendas en sus comunidades para adquirir fórmula infantil. Puede haber una demora llenando los anaqueles.
se ha incrementado la producción y esperamos que gracias a ello haya más flexibilidad con WIC y que las personas puedan adquirir fórmulas alternativas y la gente que está esperando que sus estados tomen estas decisiones, que los estados ofrezcan estos reembolsos y esto sea un incentivo para mayor flexibilidad. Eso también va a ayudar y también las importaciones. Así que estamos trabajando no solamente para atender este problema, lo venimos haciendo desde hace meses, pero también estamos trabajando para asegurar que haya suministros consistentes en la medida de lo posible. Lo que sabemos es que típicamente hay una fórmula que uno le da a sus hijos, así que el reto aquí para los padres, cuando dependen de una fórmula específica, quizás sus hijos tienen necesidades particulares, así que el otro componente de esto es brindar recursos para que cuando la gente tiene dudas sobre qué fórmula pueden usar como alternativa, las fórmulas importadas, quizás la gente no las conozca, pero son comparables con el producto al que están acostumbrados. Así que estamos trabajando en todos los niveles para agilizar este proceso y asegurar que cuando la gente, cuando las madres van a las tiendas, puedan encontrar el producto que necesitan. Una sugerencia para situaciones de emergencia es llamen al pediatra para saber si el pediatra tiene muestras o visitar bancos de alimentos. Esto, dependiendo de dónde viva la gente o dónde compra, las circunstancias son diferentes. Pero los grandes detallistas pueden darnos una perspectiva realista por cuántas semanas o meses tendrán problemas los padres para conseguir el producto. Déjeme decir que la razón por la que sugerimos hablar con los pediatras es por esto que recién mencionaba. Cuando se le da una cierta fórmula al bebé, normalmente no recomiendan cambios, pero sí se puede hacer. Y si el bebé tiene necesidades específicas o intolerancia a ciertos ingredientes, el pediatra puede asesorar sobre esto. Pero hay otros recursos a través de sitios de salud pública también. En cuanto a los grandes detallistas, el presidente habló con algunos ayer. Su pregunta fundamental es la flexibilidad con el programa WIC. Esto les ayudará a tomar medidas considerando que hay mayor producción de otros fabricantes para llenar sus anaqueles. Pero no pueden darnos una ventana. Queremos hacerlo lo antes posible, pero será diferente de tienda en tienda. Pareciera que cuando hay una crisis, con frecuencia ustedes le piden a la Dirección Federal de Comercio para que esté atenta a potencial especulación con los precios. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Cuándo comenzarán a actuar frente a los reportes? La FTC es una entidad independiente. Obviamente ellos han tomado medidas, pero todos podemos estar atentos, aun sin ser economistas o expertos. Uno ve que cuando el precio del petróleo baja, el precio de la gasolina debería bajar. Y no siempre ocurre así. En cuanto a la fórmula de alimentación infantil, ciertamente lo que hemos visto son casos de acaparamiento. Y eso es algo que hay que analizar. Ese es un problema. Establecer límites, por ejemplo, en el número de unidades que se pueden adquirir. Estamos tomando todas las medidas necesarias para que se haga un rastreo de esta situación y se pueda responder. Gracias por tu servicio y por volver a estos informes diarios. Hace poco tuvimos aquí a representantes de la policía y de las alcaldías. ¿Alguna posición del gobierno sobre la reforma en el sistema de fianzas y si algunos fiscales están siendo blandos en la lucha contra el crimen? ¿Qué recursos tienen ustedes para que haya un trabajo más firme de las fiscalías?
Primero que nada, en cuanto a la reforma de las fianzas, el presidente durante la campaña decía que las fianzas en efectivo eran un endeudamiento de los individuos. Eh, no puede ser que la gente pobre sea la única que no pueda obtener una fianza. En cuanto al impacto que esto tiene en la criminalidad, esto es algo que heredamos del gobierno anterior, el mayor salto en asesinatos. Nuestro enfoque ha estado en tener más policías activos. El jefe de policía habló de esto a través del plan de rescate para Estados Unidos, tener más agentes federales operando, combatir a los traficantes de armas. 77% de la criminalidad violenta, según las estadísticas, tiene que ver con armas. El retirar las armas de las calles, las armas fantasmas y la inversión en programas comunitarios para frenar la criminalidad. Ustedes habrán escuchado al jefe de policía cuando hablaba de esto, pero en ciudades como Detroit y Houston, donde se han utilizado estos fondos, hemos visto bajas en ciertas categorías. La opinión del presidente es que si se tienen más policías trabajando con las comunidades, eso va a ayudar a encarar esta situación. También otra gran preocupación que tenemos, desde el verano pasado iniciamos estos anuncios, estas fuerzas de tareas para la seguridad de nuestras comunidades. Como saben, 77% de los homicidios en el año pasado fueron con armas de fuego. Así que ya se han tomado algunas medidas en este sentido y un paso importante es confirmar a la persona designada para encabezar la Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, y el presidente ha pedido fondos adicionales en su presupuesto para combatir la criminalidad y él espera que esto tenga apoyo bipartidista. Otra pregunta es sobre la reunión de la ASEAN. ¿Qué compromisos han salido de los líderes de la ASEAN para condenar a Rusia? Esta tarde habrá un comunicado. Sé que esto es muy emocionante para todos, pero ciertamente habrá interés en este. Debo decir que Ucrania y Rusia normalmente no serían un tema relevante en la agenda de la ASEAN. Ciertamente va a ser un tema de conversación en el encuentro de hoy. Se va a hablar de Ucrania y de Rusia. Estados Unidos seguirá hablando de nuestro enfoque sobre la guerra injustificada de Rusia. Pensamos que los líderes de la ASEAN están muy interesados en conocer nuestro punto de vista, nuestra posición y las próximas medidas. Esperamos que la declaración de los líderes también haga referencia a Ucrania, pero eso se está finalizando en las próximas horas. ¿El presidente Biden va a hablar ante la concentración sobre el aborto de mañana? No tiene planes de ello. Estamos trabajando con activistas por los derechos de las mujeres, activistas en defensa del aborto, miembros del Congreso. Este es un tema que trasciende al tema del aborto. La gente está marchando en las calles, haciéndose escuchar. Respetamos el derecho a las protestas pacíficas, pero 2/3 del país no quieren la revocación de Roe. Así que esto es algo que toca una amplia parte del espectro político en cuanto a la capacidad que tenemos y esperemos saber cuál es la opinión final de la Corte Suprema. En cuanto a los detenidos estadounidenses detenidos en Irán, los familiares parecen no tener mucha fe en los esfuerzos del gobierno para obtener su liberación. ¿Ha sido receptivo el presidente a eso? ¿Se está haciendo un esfuerzo para liberar a esta gente? Es un esfuerzo continuo que adelanta nuestro equipo del Departamento de Estado para traer al país a todas las personas detenidas que quieren estar con sus familias. Es un canal diferente al de las conversaciones nucleares con Irán. El presidente está comprometido a hacer todo lo posible para traer al país a los estadounidenses detenidos. ¿Alguna respuesta de la Casa Blanca? Esta mañana se emitió un reporte. Debo decir que no tenemos un comentario sobre
este proceso específico. Sí puedo reiterar que el sistema ruso detuvo a la señora Greiner injustamente. Esto es algo que tomamos muy en serio y seguiremos pidiendo que haya un tratamiento transparente de ciudadanos estadounidenses en casos legales en el extranjero. El Departamento de Estado reclasificó esto como una detención indebida. Eso significa que un emisario presidencial para casos de rehenes va a supervisar este caso y va a encabezar el esfuerzo. Es un proceso delicado y sabemos que, por experiencia previa, que esto es mejor no discutirlo con antelación. ¿Alguien del gobierno participará en las protestas de mañana? Puedo decir que ciertamente hay gente que va a participar en su tiempo privado. Se le ha insistido al Congreso sobre la aprobación de fondos para combatir el COVID. ¿Puede decirnos cuándo se van a agotar los recursos? Miren, no hay un plan B. Hay fondos limitados. Tenemos que trabajar con eso. Es algo muy limitado. Y tendríamos que tomar decisiones difíciles sobre lo que podemos adquirir en tratamientos, vacunas y demás. Tenemos conversaciones bipartidistas y bicamerales sobre por qué se requieren estos fondos, las consecuencias de no tener los fondos, y eso es significativo. Obviamente, más estadounidenses van a perder la vida sin necesidad. Este es uno de los principales componentes de este proceso para el presidente y para todos, porque, como saben, lo que hemos venido haciendo es que hasta ahora hemos adquirido con antelación para tener los recursos ya disponibles para tratar variantes. Y ahora nos estamos poniendo al final de la fila sin estos fondos. Ayer tuvimos una cumbre global, pedimos $5.000 millones en fondos para poder seguir siendo el arsenal de vacunas del mundo. No podríamos hacer tal cosa. Tampoco podríamos mantener nuestro suministro de pruebas del COVID y no podríamos mantener el suministro de tratamiento gratuito para las familias del país. Y en cuanto a órdenes emitidas, ¿podrán pagarlas? Tendríamos que ponerle fin a ciertos programas, en algunos casos intempestivamente. En este momento tienen el problema con la fórmula infantil y hay otros problemas. El nivel de confianza está en uno de sus puntos más bajos desde 2011. Están aumentando los precios de la gasolina. Pareciera que la economía está presentando severos retos. Porque el presidente había prometido ser un custodio capaz de la economía. Lo primero que podemos decirle a las familias es que entendemos que están enfrentando problemas cada día. Los costos son muy altos. Adquirir la gasolina, adquirir comida, todo eso se ha encarecido y nos estamos enfocando en este momento en hacer todo lo posible para enfrentar esos problemas. Sabemos que el principal factor aquí fue la pandemia, el impacto en la cadena de suministros, luego el repunte de la pandemia. Después vino otro reto con la invasión rusa a Ucrania, lo que disparó los precios de la energía y es un factor generador de inflación. Esta semana vimos una baja moderada, pero lo que le decimos a las familias es que tenemos un crecimiento económico sin precedentes, la recuperación es algo sin precedentes, todo eso es positivo. El enfoque en este momento está en hacer todo lo posible para reducir los costos y eso incluye una serie de medidas que ha tomado el presidente en las últimas 2 semanas para bajar el precio de la Internet de alta velocidad, brindando la asistencia a los agricultores para incrementar la producción, extrayendo 1 millón de barriles
barriles de petróleo de la reserva estratégica, levantando restricciones para biocombustibles, para ofrecer más opciones. Él está consciente y está haciendo todo lo posible para darle un respiro a la gente y bajar los precios. Y le decimos al país, vea las alternativas. Todos reconocemos que esto es un problema. ¿Qué es lo que proponen los republicanos como alternativa? La responsabilidad para en el presidente. ¿Piensa el presidente que su equipo tiene la situación bajo control? Cuando alguien ha servido como vicepresidente por 8 años, como es el caso del presidente, él tiene clara la situación de que la responsabilidad para en su despacho. Él está consciente de eso. Algunos estados no han emitido las excepciones. ¿Cuáles? Bueno, no quería denunciar a nadie. Alentamos a los estados a hacer esto en febrero, así que esta es una oportunidad para que el secretario de Agricultura diga, ese es el momento de hacer esto. Si quieren asegurarse que la gente de su estado se beneficia, esta es la forma de hacerlo. La legisladora Stefanik y otros políticos republicanos han dicho que Joe Biden sigue poniendo a Estados Unidos al final, poniendo prioridad en otras áreas. Dice que esto es inaceptable. ¿Alguna respuesta? Bueno, aquí nos gustan los hechos. Hay el convenio Flores, quizá ya lo sepa o no. Esto está vigente desde 1987. Esto requiere una cantidad de parámetros para las necesidades infantiles. Se le ha venido dando seguimiento en todos los gobiernos desde 1997. Esto ha sido ley en Estados Unidos por un cuarto de siglo. Pero también debo decir que moralmente esto es lo correcto. Es la ley, pero nosotros pensamos que cuando hay niños y bebés que están cruzando la frontera con sus familias, el brindarles alimentación es algo moral, así que apoyamos eso. Los gobernadores de Colorado y Massachusetts le han enviado una carta al presidente instándolo a pedirle a la FDA que agilice el tratamiento de la solicitud de Moderna de permiso para una vacuna para niños de menos de 5 años. La posición del Ejecutivo sobre esta petición. Los padres aquí tenemos una opinión sobre eso y todos estamos ansiosos por vacunar a nuestros hijos, pero la ciencia tiene su propio ritmo. La FDA es un referente mundial por alguna razón. Cuando la vacuna esté disponible, cuando todo esté en posición y podamos vacunar a los niños, lo haremos de manera segura. Estamos a casi una semana del aniversario de la muerte de George Floyd. El presidente hizo una serie de promesas sobre reforma policial, pero este plan se cayó en el Congreso y ahora le está pidiendo a las ciudades que inyecten recursos en los departamentos de policía. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo respecto a la gente que piensa que no se está cumpliendo lo prometido? El presidente tiene toda la intención de cumplir con las promesas de reforma policial. En enero parece muy lejano, pero ha habido una revisión legal y política y quiere hacerlo. Hicimos una pausa porque había negociaciones bipartidistas y obviamente eso es lo preferible porque lo haría más permanente. Debo decir que no se trata simplemente de inyectarle fondos a los cuerpos policiales, sino también de asegurar que haya suficientes policías en servicio para enfrentar la criminalidad violenta, las armas ilegales y demás. Y lo que ha hecho el Departamento de Justicia ha sido adoptar medidas federales como la proscripción de ahorcamientos. El presidente va a continuar hablando de este tema. Espera que los republicanos lo acompañen, apoyen su presupuesto. Ellos no han apoyado
ciertas propuestas del Ejecutivo, pero espera que esto sea parte del diálogo. ¿Qué consejo tienes para Corinne cuando se apresta a asumir esta posición? Aquí somos muy transparentes, Brian. Algunas lecciones que he aprendido y que hemos compartido esto muchas veces. Número uno, el trabajo más importante que tiene uno en esta función es proyectar y diseminar las posiciones políticas y posiciones del presidente de los Estados Unidos. Cada vez que tengo oportunidad de hablar con él, de hacerle preguntas, con frecuencia les digo que son preguntas que ustedes me han hecho. Eso lo prepara a uno y lo hace más efectivo. Nuestro trabajo es hablar en su nombre. La segunda cosa, y lo digo de todo corazón, mientras más al tanto está uno en temas políticos y analiza e investiga, más preparado está para responder a preguntas difíciles y quizá dar información al público. Y el último punto, diría yo, es que esto puede parecer repetitivo a veces. No es una crítica, ustedes están haciendo su trabajo. Pero en la era de redes sociales, siempre busca el contexto. Pero aparte de eso, sé tú misma. Y Corinne va a aportar su propia magia, su brillantez, su estilo. Y la idea es hacer las cosas cada vez mejor para el presidente y para el pueblo estadounidense. ¿Seguirá habiendo conferencias de prensa diarias con Corinne? Ella les hablará de eso. Estos $10,000 millones anunciados hoy, ¿el presidente considera que esto es algo para celebrar? Originalmente eran 350,000 millones. La Casa Blanca ve este día como un llamado a la acción. Está él impresionado con lo que se ha hecho. Parte de esto es que él ha hablado de la utilización de estos recursos. Hemos visto el impacto en algunos estados. Mencionamos los casos de Detroit y de Houston. Pero también en parte es la necesidad de invertir más. Sabemos lo que se ha invertido hasta ahora. Todavía hay fondos en el paquete del plan de rescate para Estados Unidos. Trabajar por la seguridad de las comunidades, darle los recursos a la policía, es una forma importante de usar estos recursos. Estas son algunas de las opciones bajo consideración. En cuanto a la necesidad de darle prioridad a contratos, nosotros dándole al gobierno federal la posibilidad de distribuir fondos a las comunidades. ¿Está el gobierno considerando eso? Hay otras opciones, no tan específicas. Hay distintas formas, así que lo que puedo decir es que ya estamos trabajando y hemos venido trabajando con fabricantes para incrementar la producción. Esto ya está ocurriendo. Y el reto, como mencionábamos con la fórmula infantil, es que es algo complejo y no se le puede decir a una planta que produce cereal, dedíquense ahora a hacer fórmula infantil. Es complejo en ese sentido. Pero hay cosas que se pueden hacer y esto sigue bajo consideración. ¿Ya ocurrió? Ya estamos trabajando con los fabricantes para incrementar la producción. Eso es uno de los aspectos. Pero queremos hacerlo de manera más efectiva. Hay planes de anunciar la semana que viene una agilización de la importación de fórmula de alimentación infantil a Estados Unidos. ¿Puede hablarnos de algunas de las trabas que existen en este momento?
Sí, en este momento las distintas fórmulas infantiles que se producen en otros países, no todas se pueden importar a Estados Unidos. Se están levantando trabas burocráticas y, como decía antes, lo que esto puede significar es que cuando las madres vayan a las tiendas podrán encontrar una fórmula de alimentación infantil que no conocían y tendrán preguntas sobre si se la pueden dar a sus bebés. Así que van a tener recursos donde podrán conseguir respuestas. De lo que se trata es de incrementar la oferta para que haya múltiples opciones y suficientes reservas en los anaqueles para que las madres no se sientan afectadas por la escasez. Usted dice que el gobierno ha estado trabajando en esto desde que surgió el problema en febrero. ¿Puede explicarnos por qué una situación como esta no se atendió antes? Hubo que esperar hasta que los padres llegaran a los supermercados para encontrar anaqueles vacíos. Parte de lo que está ocurriendo ahora es que había suministros, pero eran periodos de 6 a 8 semanas y no habían podido restablecer el abastecimiento suficientemente rápido. La producción de algunas fabricantes se ha incrementado hasta en 30%. Debo destacar que lo que decían los detallistas ayer es que necesitan flexibilidad con el programa WIC porque ahí es donde ven el reto. Eso se hizo de inmediato y seguimos insistiendo para que los estados lo hagan. ¿Pudieron haberlo hecho antes? En retrospectiva todo se ve más claro. Lo importante es, y aunque esto no trascendió, no había trascendido porque la gente no había visto escasez anteriormente. El anuncio salió en febrero y hemos tomado medidas todos los días desde entonces, trabajando con la FDA para enfrentar posible escasez. Y en cuanto a las imágenes que vimos hoy de Israel, usted ha dicho que estas imágenes son perturbadoras. Dice que lamentan la intrusión. ¿Condenan ustedes estas acciones y consideran que hubo alguna justificación para lo que vimos? Cuando dije que esto era perturbador, no lo estamos justificando. Un par de preguntas rápidas sobre política. El líder de la mayoría demócrata decía que era lamentable que en tiempos de guerra pasemos tanto tiempo culpando al presidente. Bueno, yo no he visto el contexto de sus comentarios. Pienso que se refería a la guerra en Ucrania con Rusia. Estados Unidos tiene que ver con esto, dal volumen de asistencia que estamos brindando. Y los ucranianos merecen todo el reconocimiento por su valentía, pero el pueblo estadounidense también merece agradecimiento por sus sacrificios y por su apoyo de esta guerra. El presidente apoya la propuesta que no se aprobó en el Senado, pero que hubiera convertido en ley a Roe. Algunos estados están eliminando ciertos procedimientos como abortos selectivos por género. Debemos interpretar el apoyo del presidente como que él cree que se puede volver a leyes estatales que limiten el aborto. El presidente cree en la codificación de Roe. ¿Cuál es la posición del presidente específicamente sobre las restricciones? Nadie duda que el presidente apoya a Roe versus Wade, pero ¿cuál sería la posición del presidente? El presidente apoya el proyecto de ley que no se aprobó. Gracias, Jen, gracias por tu servicio. En circunstancias diferentes, Rusia habría tenido sus funcionarios disponibles, pero ahora dicen que no hay un ambiente positivo para reanudar las conversaciones. ¿Está siendo Rusia un obstáculo para volver al acuerdo? ¿Y existe la posibilidad de rescatarlo?
Nuestra posición es que Irán tiene que decidir si va a seguir insistiendo en condiciones que no tienen nada que ver, y si quiere un acuerdo o no. Pensamos que llegar a un acuerdo beneficiaría a todas las partes. Ciertamente condenamos las acciones de Rusia en Ucrania y las acciones de un crimen de guerra. La invasión a Ucrania es el mayor obstáculo. Pregunta fuera de micrófono. Pregunta fuera de micrófono. ¿Por qué no han pedido una investigación independiente? Los palestinos, por ejemplo, no creen que Israel se pueda investigar a sí mismo. Así que hemos visto casos donde evidentemente lo sucedido es obra de un francotirador experto. Le hemos ofrecido asistencia a los israelíes y a los palestinos. ¿Algún comentario sobre la decisión de la Corte Suprema de Texas? Yo no he visto este caso en particular, pero puedo decir que cualquier esfuerzo tendiente a discriminar, a hostigar o a perjudicar a los chicos transgénero debe ser investigado. En cuanto a la Cumbre de las Américas, usted mencionó un par de veces que las investigaciones no se habían enviado. Es de asumir que el presidente de Brasil está invitado. Y Juan Guaidó. ¿Reconocen a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela? Hay una serie de conversaciones sobre la lista de invitaciones. No tengo una conclusión definitiva. Apenas la tengamos, se les dará a conocer a todos. Y en cuanto a Israel, el presidente parece ser el primero en tiempos modernos en insistir en buscar una solución del conflicto palestino-israelí. Él le asignó esto a un funcionario de alto nivel. ¿Qué podemos interpretar de eso, especialmente cuando vemos estas imágenes? Primero que nada, debo decir que siempre ha sido ese el caso. El enviado estará trabajando desde el Departamento de Estado. Nos conocemos desde que yo estaba en el Departamento de Estado. El secretario de Estado y el mismo presidente han hablado de la necesidad de tener una solución de dos estados. Es la única salida viable de este conflicto en la región. Esa sigue siendo su posición, su política, pero yo lo remitiría al Departamento de Estado para cualquier actualización. ¿Tiene el presidente planes de reunirse con la familia de Griner? Estamos en contacto con la familia, pero no tengo adelantos que darle en este momento. Y sobre el título 42, todavía no se ha emitido la decisión del juez, pero seguirían respetando provisionalmente el título 42 o piensa el gobierno Biden apelarlo. Eso lo anunciaría el Departamento de Justicia. Pareciera que el gobierno Biden ha enfrentado tropiezos en las Cortes varias veces, tratando de revocar decisiones del gobierno anterior. ¿Qué tanto preocupa al Ejecutivo la continuación de esta tendencia? El tema de inmigración es uno sumamente importante y el mismo presidente Biden ha dicho que trataría de revertir algunas decisiones del gobierno anterior. ¿Cuál es la posición del presidente frente a esta situación, a estos escollos que siguen enfrentando en los tribunales?
Diría que el mayor revés es que el presidente presentó un proyecto de ley de inmigración el primer día en el cargo y no hemos visto avances en ese sentido. Ha habido esfuerzos en el Senado por la vía de la reconciliación. Estamos muy abiertos a hacer todo esto de manera bipartidista. Hay aspectos de su propuesta que no deberían ser controversiales. Invertir en seguridad más inteligente, en corregir el sistema de asilo. Lo que es sumamente lamentable es que tenemos la necesidad de atender esto, pero el debate se ha politizado de tal manera que no hay disposición de la otra parte a buscar soluciones cuando se están hablando de propuestas bipartidistas. El nivel de inflación está en 3,3%. La gasolina y el diésel también han alcanzado niveles sin precedentes. Bueno, 79% de los estadounidenses piensa que el país va en la dirección equivocada. El presidente, como jefe de Estado y jefe del Partido Demócrata, ¿qué posición tiene en este sentido? Bueno, no estoy muy clara respecto al fondo de la pregunta, pero primero que nada, la prioridad máxima del presidente, y él lo ha dicho, es el tema de los costos y la inflación para el pueblo estadounidense. Él ha tomado una serie de medidas precisamente para eso, incluyendo bajar el costo del servicio de Internet, para bajar el precio del combustible, para atender problemas con la cadena de suministros. Y él ha propuesto y presentado una serie de propuestas para reconciliación que reducirían los costos para el pueblo estadounidense. El contraste aquí está en lo que ofrece la otra parte. Lo he dicho muchas veces, está el plan de el presidente Scott para aumentarle los impuestos a gente que gana menos de $400,000. Todos estamos de acuerdo en que los precios están muy altos y la inflación es un problema. La pregunta es cómo lo vamos a encarar. Hubo un testimonio ante la Comisión de Asignaciones donde se decía que no había planes para utilizar concesiones de explotación en el Golfo y el Departamento del Interior canceló algunas concesiones. El Departamento del Interior ha dejado en claro que había cancelado este proyecto porque no había interés de la industria. El tema, si vamos a ver, es que es un proceso prolongado que toma hasta 10 años, el de las concesiones mar adentro. En este momento hay vastas extensiones de concesiones en tierra que no se están utilizando, que no están productivas. Tenemos millones de acres que no están produciendo y hay casi 9.000 permisos emitidos que no se están usando. Hay múltiples lugares donde las petroleras pueden perforar y no lo están haciendo. Ese es el problema. Gracias, Jen. Buena suerte. Sobre la reunión de la ASEAN, entiendo que no están previstos encuentros bilaterales con el presidente. Dos preguntas sobre esto. El presidente aprovechó la oportunidad de tratar de persuadir al presidente de Indonesia para que no invitara al presidente Putin a la próxima reunión y posición sobre la situación de derechos humanos. El presidente nunca vacila en hablar de temas de derechos humanos. No sé cuánto tiempo duran estos encuentros fuera de programa, pero el G20 no puede operar como de costumbre, aunque estamos a meses todavía. El presidente Putin no debería ser parte de ese encuentro. Ha habido muchas críticas a la Casa Blanca diciendo que no ha condenado en forma suficientemente enérgica violaciones de derechos humanos en países de Asia. Hablando de seguridad marítima, seguridad regional, pero no hay nada sobre derechos humanos.
Lo vimos claramente el otro día hablando de Camboya. Expresamos nuestra preocupación sobre derechos humanos. Nunca hemos dudado en plantear estas inquietudes.